Directores. Productores. Guionistas. Locacionistas. Y muchos otros artistas detrás de cámara. Todos ellos son grandes en el área. El invitado que abre nuestro 2025 es Rodrigo Velázquez, director de ficción, que trabajó durante 16 años en el área dramática de TVN. También desempeñó funciones en Canal 13 y Chilevisión. Formó parte del gradual apogeo que comenzaron a gozar las producciones dramáticas del segundo semestre de la red estatal y supo abrirse paso para liderar sus propios equipos en el futuro. Velázquez ha estado detrás de thrillers policiales como El laberinto de Alicia y Secretos en el jardín, así como también de comedias románticas, como Pobre Rico, y recientemente Gemelas. Es un total convencido de que una buena historia es capaz de cambiar la vida de los espectadores y justificar cualquier clase de riesgo con el que pueda lidiar el canal de televisión que produce y exhibe una determinada ficción. Según su vasta experiencia, ¿qué significa y qué implica dirigir una telenovela? Básicamente es el que dirige este gran proyecto en todos los términos habido por haber. Es decir, desde la creación de la idea, que puede ser de un guionista, puede ser compartida con el productor ejecutivo, y hasta el último eslabón, que es la puesta en escena, o finalmente lo que tú ves en televisión. Y eso significa tomar decisiones en términos de guión, en términos de casting, en términos de dirección de actores, en términos de elegir locaciones, infinidad de cosas que conjugadas llevan a un buen resultado, como lo es las teleseries. Entonces, básicamente, uno está desde la parte, por decirlo de alguna manera, la parte más intelectual en términos de guión, del fondo, de lo que se quiere contar, y aparte de cómo mostrarlo, ¿cachai? Entonces, cuando a ti te muestran una idea o un proyecto, uno visualiza un poco y eso es lo que uno como director plasma finalmente. Entonces es un trabajo muy en conjunto con el productor ejecutivo y las cabezas de todas las áreas que se requiere para armar una teleserie. Pasando por toda esta cadena de maquillaje, vestuario, escenografía, toma de decisiones importantes, si son exteriores o interiores, elegir las locaciones, hay una infinidad de cosas. Esa es básicamente lo que corresponde a un director general. Edición, postproducción, opinión de cómo se llama, de cómo se va a vender la teleserie, cuáles son las fuertes. Es una infinidad de cosas, es casi todo, pero siempre a la cabeza con el resto de lo que son de la cabeza de cada sección, digamos. Antes había un director de cámara y otro un director de piso, y al final se sacó. Yo creo que en el fondo la dirección es todo, absolutamente todo, desde que más allá de que tú hables con el actor o no, estar en comunión con él, uno aprende de los actores, o sea, yo desde chico coordinando, asistiendo todo, uno aprendiendo los actores y todo, y hay un guión, en definitiva, que te da la guía, hay un desglose de personaje, hay un trabajo de personaje, hay un arco dramático, hay un montón de cosas, y evidentemente hay actores que te lo van a hacer 1000 veces mejor que lo que está en el papel, hay actores que te van a escuchar mucho, hay actores que lo tienen clara, hay de todo un poco. Entonces yo creo que sí se puede soltar un poco más el área de director de cámara, porque las series no se graban con switch, se graban con cámaras que tú echas a rodar en el fondo y tú te dedicas a los actores como director. Entonces yo creo que eso puede cambiar. Ahora, de hecho, hay teleseries, entiendo, que están grabando las 3 cámaras a la vez, por lo tanto en edición tú puedes elegir dónde querés poner, qué quieres poner. Entonces, ser switchman para mí no es atractivo, porque no tiene ningún... Sí, uno puede dirigir un poco, pero ser switchman, ya, sí, es una herramienta, más que nada. Pero la dirección de actores, claro, evidentemente, chuta, tenéis que saber un poco de todo. Absolutamente de todo. Como te digo, leyendo, teniendo contacto con los actores, ellos te enseñan mucho. No es que te agarren y te vayan a enseñar, uno ve, observa, ve cómo se mueven. Hay distintos tipos de manejo para los actores. Hay gente que tú tienes que indicarle cosas, hay gente que lo hace sola, hay gente que tú tienes que ensayar una vez, pero si tú ensayas 2 veces se mecaniza y no va a quedar como tú quieres como director.
Entonces uno, sabiendo más o menos, conociendo tu elenco, conociendo el personaje, tú sabes por dónde hay que abordar para lograr lo que uno quiere plasmar finalmente. Entonces eso te lo va dando el oficio. Uno no puede salir de una carrera y decir yo soy director de actores, porque el haciendo te va formando mucho, y el actor también, evidentemente, las horas de vuelo. Hay que tener mucha psicología para saber y entender un poco la empatía y saber con quién, cómo abordar a tal personaje. Si yo lo abordo de esta manera, lo voy a bloquear. Si le hago de esta, no le va a gustar. Si le hago de esta, le voy a aportar. Es un trabajo súper en comunión, hay una sintonía en eso, y eso te lo va dando el oficio, absolutamente. Pero hay un guión, ¿no es cierto?, un rango de personajes más o menos, y se trabaja después en crearlo y darle forma. Así que eso es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Yo no te podría decir, sí, mira, yo dirigí hago esto. No, tiene que ver con las convicciones que uno tenga del personaje, crearlo, y de ahí, en base a eso, empezar a crearle su vida propia, y finalmente el actor es el que interpreta. Yo soy súper respetuoso de eso. Hay una visión de él, una visión mía, llevémoslo a comunión, potenciemos este personaje. Aquí los egos tienen que estar de lado, se dejan de lado y trabajemos en el proyecto y el personaje. Entonces es bastante amplio. Durante la década de los 90, Rodrigo Velázquez estudió comunicación audiovisual en el Instituto Profesional IACC. Y a pesar de que siempre quiso ser director, su primer acercamiento al mundo de la televisión no fue para producir teleseries, sino que para dar las noticias. Me ofrecieron el IAC ir a Canal 13 a prensa, porque estaban haciendo un concurso para práctica, para prensa de asistente de dirección. Y de hecho tenía que switchar la noticia y todo, era igual por completo. Yo dije, no pierdo nada, prensa, igual, entretenido, y que yo, para entrar a la tele, yo no conocía a nadie de la televisión como para que tuviera pituto para entrar y todo yo me lo he ganado con mi propio esfuerzo, digamos. Por lo tanto, di una prueba extensísima fuera del canal, psicológica, un montón, duraba 3-4 horas y todo, y gracias a Dios no quedé. En ese minuto para mí fue frustrante, porque en el fondo dije, a lo mejor no soy capaz para esto. Me entraron miles de dudas, pero finalmente mi perfil no calza en absoluto con prensa, o sea, es algo muy estructurado, para mí es todo lo contrario. Entonces, gracias a Dios en eso no quedé. Y filo, dije, no quedé, y me fui de vacaciones. Y después me llamaron de la unidad a las vacaciones, y me llamaron para Jacqueline Cepeda para el Buenos Días a Todos. En ese entonces estaba haciendo el Buenos Días a Todos, pero era para producción. Y fui a hablar con ella, estuve hablando en la oficina, le conté yo que era unidad, la típica, que bla, 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 y que en el fondo ella necesitaba un productor asistente. Entonces yo le dije que a mí me encantaba todo lo que era la televisión, el programa, todo lo que quisiera, pero me gustaría hacer la práctica como producción, pero si tuviera la oportunidad para después saltarme al área de dirección. Y después de eso no me llamó nunca más, entonces también me fue mal. Y la tercera la vencía, como dicen por ahí. Me llamaron del área dramática, o sea, no es que me llamaron, sino que en el fondo UNIAC se encargó en muy poco tiempo de conseguirme la práctica con Vania Portilla, la deben conocer, una gran productora de este país, grandes teleseries, donde tuve una entrevista con ella, y yo le conté que me gustaba el área de dirección y qué sé yo. Veníamos de la UNIAC, ella había pasado por una situación similar también, que creo que la había pasado muy mal en Canal 13, haciendo una práctica, no me acuerdo de qué. Yo le conté, le dije, mira, yo fui a Canal 13, me fue mal en esto, después estuve acá, me fue mal, me encontró sincero de mi parte y todo, entramos bien, y quedé, pues, quedé haciendo práctica y de producción, pero el área dramática es totalmente distinto, entonces es mucho más grande en términos artísticos, por lo tanto yo tenía una oportunidad ahí, sin duda, de poder hacer otra cosa, y dirección quizás, que era lo que a mí me gustaba. Y dicho y hecho, hice mi práctica en producción, y ahí se generó en un minuto el espacio para hacer coordinación en la segunda unidad, y no lo dudé 2 minutos, y me lo ofrecieron, y ahí partió todo. Con la Vania trabajé muchos años, la conozco hasta el día de hoy, y un agradecido eterno de poderme haber encontrado con ella, una tremenda mujer, muy, muy acogedora, y nada, y ahí entré, pues esa fue mi posibilidad de entrar y quedarme ahí, y nunca más pude
salirme, porque eso es te devora. Mucho trabajo una teleserie, es mucho, mucho trabajo, muy demandante y de muy largo tiempo. Así que, pero yo lo hice feliz porque siempre me gustó finalmente, era lo mío, era lo mío. Tic Tac fue una telenovela dirigida por María Eugenia Rencoret y basada en una historia original de Perla Devoto y Maite Chapero, que transmitió Televisión Nacional de Chile desde agosto hasta diciembre de 1997. Pese a la sintonía promediada en su año de estreno, hoy es considerada como una teleserie de culto, ya que cuenta con más popularidad y, por ende, más seguidores que hace 27 años. Rodrigo partió en la industria de los melodramas con esta atípica historia y se desempeñó como coordinador de piso. Descubramos cómo fue para él ser parte de una telenovela con un casi permanente uso de efectos especiales. Fue una teleserie muy entretenida, que yo creo que para la época fue muy avanzada, era tipo cómics. Y imagínate, yo partí ahí haciendo coordinación de piso, donde trabajaba con tremendos monstruos de actores, donde yo no tenía la expertise tampoco y todo, y ver todos estos efectos que se hacían, que el fantasma traspasaba las paredes y todo, fue extraordinario. Fue lo mejor que me podía haber pasado. Música de Queen, una teleserie muy, muy avanzada para la época, y eso yo lo encontré alucinante. Lo pasé increíble. Al principio no tanto, quizás, porque igual me llegan hartos retos. Coordinando piso ahí, corre mucha sangre, muchas emociones. Cuesta partir, sobre todo coordinando piso, porque tú tenés que ponerte como ya líder del piso y uno viene saliendo pollo. Y cuesta un poco al principio, pero fue una teleserie que la recuerdo con mucho cariño, porque fue la primera teleserie que hice coordinando y estando en el piso, con grandes actores ahí, imagínate, Bodenhofer, Edgardo Bruna, la Jimena Rivas, Leonel Varela, Solache Laki, habían un elenco tremendo. Así que nada, lo pasé increíble y un muy buen recuerdo y un buen punto de partida. Un año después, Rodrigo trabajó en la realización de Borrón y Cuenta Nueva, teleserie ambientada en la ciudad de La Serena y que contó con grabaciones en Machu Picchu, Perú. Destacó por estar dirigida por Leonardo Rojas, un histórico director de segunda unidad del equipo de Vicente Sabatini, y no por María Eugenia Rencoret. ¿Cómo habrá sido la relación laboral entre el entrevistado y el inactivo profesional? Yo aprendí con el Leo mucha disciplina, porque él es una persona muy exigente, y aprendí mucha disciplina, una impronta más dura, más fría. Él venía del equipo de Vicente, donde siempre se habló que la disciplina era tremendamente aplicada, muy, muy aplicada, y la Kena no, pues, la Kena tiene un relajo, tiene otra forma, totalmente distinto. Éramos dos semestres distintos, o sea, uno puede pensar que los conocía todos, ¿no? O sea, el primer semestre trabajaba en Chile Films, nosotros trabajábamos en el canal, por lo tanto nos conocíamos muy poco, y en ese entonces el grupo que trabajaba ya en primer semestre estaban muy arriba ellos, y nosotros los cabros chicos que estábamos aprendiendo y viniendo de muy abajo. Y eso estaba muy marcado antes. Éramos casi los cabros estudiantes que estábamos aprendiendo finalmente. Entonces, el Leo también llegó un poco con esa impronta. Fue duro, pero como te digo, yo creo que eso me hizo a mí crecer más rápido también. Y claro, y se pegan cosas que a lo mejor la gente molesta de repente, mucha exigencia y todo, pero con el tiempo uno la va masticando y la va bajando y la va manejando a tu pinta, y tratar de hacer no lo que molestaba, sino que sacar lo bueno. Fue una teleserie que se sufrió harto porque fue con viaje, fuimos a Machu Picchu, así que fue trabajar 24/7. Fue todo horroroso. Yo me acuerdo cuando nos devolvieron el avión por mal tiempo y estábamos todos reventados y tuvimos que devolvernos, fue todo un cuento. Y la teleserie tampoco le fue muy bien, así que en ese aspecto mal, pero como experiencia yo de verdad lo encuentro buena. Como te digo, todas las experiencias para mí han sido muy buenas.
Tal como lo señalamos en nuestros videos anteriores, Aquelarre fue un gran éxito durante 1999 y le devolvió el liderazgo en sintonía a una apuesta del segundo semestre de TVN, que la red estatal no había experimentado desde Rojo y Miel, de 1994. Muchos personajes se instalaron en el inconsciente colectivo, y Velázquez no tiene ninguna duda en señalarla como una de las teleseries que más satisfacciones le dio. Para mí no hay teleserie favorita, pero si tú me decís cuál me gustó más, fue Aquelarre, de todas maneras. Aquelarre, una gran historia, era un pueblo, estas hermanas, había realismo mágico en la historia, mucho más romántica, tenía humor. Es una teleserie muy redondita y es una teleserie que fue bastante bien. Salieron personajes emblemáticos como el Pancho Pérez, que hizo ese famoso Toro Mardones. El amor de Pesutich con la cojita de la Paula Volpato. Si te gustaba, era muy tierno eso, era muy bonito ese romance. Y atípico además. Y además muy de campo, todo, lo encontré extraordinario. Además, un pueblo pura mujeres, había que investigar el porqué. El único hombre me acuerdo que era Bastián Bodenhofer, el médico. Y bueno, tenía relación ahí con la Sigrid. Es una teleserie que también tengo buenos recuerdos y todo. Fue difícil también, porque fue una escalada, porque una coordinación de una teleserie en el set a mucho exterior, porque ella estaba construido en un pueblo en colina, con muchos extras, mucho caballo, mucho todo. También yo no me consideraba tan, o sea, no era experto en mover un pueblo. Y fui aprendiendo rápido. Me costó al principio y todo, pero como todo fui aprendiendo y vi lo mejor después y funcionó súper bien. La teleserie fue increíble y muy recordada hasta el día de hoy. Santo Ladrón fue la última telenovela en que Rodrigo Velázquez se desempeñó como coordinador de piso. Seguramente muchos quieren saber en qué consiste dicha función en el plano televisivo y a continuación, el director se encargará de explicar de qué trata. El coordinador de piso es la voz del director en el piso. Es decir, cuando uno ensaya en el piso la escena y se va a este famoso switch, que siempre miran para arriba y que a veces no está arriba, queda uno a cargo del set. Y el que está a cargo queda como un director de piso, en el fondo, más que coordinador de piso, y el que está con un audífono conectado conmigo, con el director o cualquiera sea, y él repite todas las instrucciones que uno da desde arriba, o de al lado, donde sea, porque de arriba ya no sé si todo eso de arriba. Por lo tanto, el coordinador es el que está a cargo de todo. Uno se va del set y él es el que queda como director bajo mi voz, que está traspasada a través de un audífono, y él puede hablarte a un micrófono, aparte de marcar la escena, que eso ya es algo básico, marca la escena, qué capítulo es y todo. Y dirige a los actores también. En el fondo yo le digo, oye, el actor no, que por ejemplo, no sé, que el niñito abra más rápido la puerta porque pasa esto, todo otro. Entonces él va y se preocupa de entregar la indicación. Muchas veces también uno da indicaciones sin que las dijera el director, pero estaban en la misma línea porque hay una comunión entre ellos. Un director tiene mucha información en la cabeza, 1000 cosas que están pasando, y es un apoyo también, así como el brazo derecho, que es el asistente que está al lado, en el piso, cuando yo no estoy, es mi otro brazo, digamos. Y es el que da la acción, el que pide silencio, el que da orden, le da ritmo al set, el que trae a los actores, o le trae a los actores y lo ordena. Es la comunicación directa con el director. Una pega súper importante a mi modo de ver de coordinar piso, porque ahí uno maneja realmente el feeling con los actores, estáis más en contacto todo el día con ellos, con la gente del equipo, la iluminación, con utilería, con camarógrafo, con asistente. Estáis en la guerra misma durante todo el tiempo y eso te da un bagaje y un desarrollo para llegar súper bien como asistente de dirección, porque es una visión totalmente distinta. O sea, no es fácil llegar y coordinar. Es una pega súper complicada y muchas veces antiguamente no se veía tan bien el coordinar piso. No es que se viera tan bien, sino que no era tan valorado eso. Y finalmente, mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo tuve posibilidad de pasar a ser asistente de dirección antes de, o sea, perdón, me ofrecieron ser asistente de dirección antes de cierto periodo, por decirlo de alguna manera, y yo me sentí
que me faltaba desarrollarme todavía como coordinador. Y dije que no, fíjate. Y dije que no acepté me dieron la posibilidad de ser asistente de dirección y yo dije no, quiero un año más. Porque yo sentía que ahí estaba el aprendizaje, porque estáis ahí, pues, estáis con los actores, el contacto directo, aprendes mucho porque uno no se lo sabe todo, uno aprende con los grandes valores de los actores, uno aprende de los camarógrafos, aprende de todo el mundo, uno cuando entra. Y finalmente me dijeron, estáis locos, en la televisión no se dan oportunidades nunca más, si no lo aceptaste, no, olvídate. Y no, pasó un año y después tuve la posibilidad y pasé a asistente de dirección, pero sentía yo de alguna manera que tenía que todavía desarrollar un poco más esa parte de la pega. Amores de Mercado continúa siendo la telenovela chilena con el rating más alto en la era del People Meter y Rodrigo fue parte de ese fenómeno, ya que en la ficción del 2001, se desempeñó por primera vez como asistente de dirección. Se trató de un promedio de sintonía tan inalcanzable que superó a los éxitos obtenidos años antes por las producciones de Vicente Sabatini. ¿Cómo habrá sido lidiar con este fenómeno para el entrevistado, que pudo cambiar la forma en que TVN trataba al equipo del segundo semestre? Yo creo que esa fue una de las teleseries que realmente uno aterrizaba un poco del alcance que tienen las teleseries. Porque si bien es cierto, a Aquelarre le fue bien, o otras teleseries y todo, no sé, porque grababan en Colina, no estaba en mucho contacto con la gente, en un campo y todo, pero acá estábamos en el mercado central, por lo tanto, el asedio de la gente era impresionante, y también costaba grabar porque todos querían estar encima de los actores y todo. Fue bien interesante como éxito masivo, muy masivo y sorprendente. Imagínate cuando muere al final Peyuco, fueron a dejar flores, hubo gente que fue a dejar flores al mercado, o sea, ahí te das cuenta de decir, ¿cómo puede ser tanto el alcance? Y del otro que me acuerdo y nunca me voy a olvidar jamás, es que cuando nosotros grabábamos en el mercado, uno llegaba pasado a pescado, pero así, pero pasado a pescado, tenías que llegar a ducharte, sacarte la ropa y todo. O cuando teníamos reunión de rotero, que es reunión de planificación, y nos íbamos directo, abrían las ventanas y todo, porque éramos insoportables. Imagínate un grupo humano trabajando todo el día en el mercado, llegar pasado pescado era horroroso, horroroso. Gran teleserie también, buenísima, también era chico y coordinando ahí, feliz, pues imagínate trabajar en una teleserie, haciendo lo que te gusta, más encima ganando a ese nivel, siendo la teleserie más vista, un orgullo, de verdad era un orgullo para el equipo, para el canal, para todo. Así que fue una muy buena experiencia también, sí, de todas maneras. La mejor época de Vicente, los 90 y todo, con esos viajes y todo, eran teleseries con un presupuesto mayor, evidentemente, con los actores de primera línea. Siempre se hablaba que cuando allá alguien, no sé, pues no se portaba bien, los mandaban para el segundo semestre como casi castigo. Y claro, esto empezó a cambiar de a poco, porque de hecho también hay una cosa importante. El hecho de ir en marzo no es lo mismo que ir en el segundo semestre, porque el encendido o la cantidad de gente que veía televisión, obviamente en invierno ve mucho más gente que en verano. Por lo tanto, también hay una lucha ahí, había una lucha, no sé si lucha, pero también era importante determinar quién iba a hacer en marzo la teleserie. Y siempre Vicente fue dueño de eso. Y con el tiempo se fue dando vuelta, no sé si dando vuelta, se fue igualando un poco en términos porque le dio resultado, el mercado la rompió en todos los esquemas habido por haber. Por lo tanto, se fue de ahí, yo creo que fue un puntapié inicial para que el segundo semestre fuera a empezar a mostrar que también éramos capaces todos de generar muy buena historia y que nos podía ir tan bien como ellos. Velázquez trabajó como asistente de dirección tan solo por 2 años, cumpliendo por última vez con este cargo en Pura Sangre, del 2002. Pecadores simbolizó su ingreso a la dirección de segunda unidad, en donde permaneció por 6 telenovelas más, abriéndose paso en el entonces novedoso horario nocturno, con teleseries enfocadas a un público exclusivamente adulto. La importancia del asistente de dirección y las semejanzas como diferencias que puede presentar la dirección de segunda unidad de la dirección de primera unidad, serán aclaradas en los siguientes segundos. Es estar al lado siempre del director, obviamente, y es el que maneja todo lo que hoy en día son las tarjetas de video, maneja la información absoluta, cuánto duraron las escenas, qué escenas fueron las que quedaron o no,
cuando hay un empalme, anotan el libreto, hay un libreto de edición, hay un libreto, el libreto bien digo, el libreto 1, que es el que maneja la asistente de dirección, y ahí va anotando absolutamente todo lo que uno va diciendo en el fondo. Ya, esta escena esta escena vale, hicimos 2 tomas por decir algo, vale la toma 1, está grabada en X tarjeta. Cuando es un BCP, que es en exterior y se graba 2 cámaras simultáneas, ella tiene que identificar en cada tarjeta qué cámara fue usada para esa tarjeta, o al revés, o qué tarjeta fue ocupada para esa cámara. Toda esta información, ¿para qué? Para llevarla a edición finalmente, donde el editor se encarga, es una gran ayuda para el editor para saber dónde está el material, qué fue lo que se grabó, qué es lo que se repitió, qué es lo que pasó, cuál quedó, infinidad de cosas. Y aparte, es obviamente también aportar en la historia, o aportar en todos los términos como un director. Básicamente es eso, una complicidad, un cómplice que está al lado del director, es como el brazo derecho. A uno se pueden ir 1000 cosas, entonces hay una persona que también te está apoyando, evidentemente, ahí. Es una pega súper importante, ¿eh? Yo pasé por todas esas pegas y es interesante porque ahí en el fondo uno se da cuenta que otra cosa es con guitarra, uno lo ve muy fácil del lado, y cuando ya llegas a sentarte al sillón final, realmente es distinto. Así que nada, muy buena pega, muy buena pega. De la escuela que yo vengo, en el fondo había una primera unidad que generalmente grababa las escenas más importantes, las más relevantes de una historia. Y la segunda unidad grababa escenas no menos importantes, pero quizás más chicas. La primera unidad siempre tenía más elementos, por decir antiguamente, yo no sé cómo funciona ahora, pero yo estoy fuera de eso. La primera unidad funcionaba con 3 cámaras, la segunda unidad solo con 2 cámaras, por lo tanto, las escenas masivas o las escenas de gran envergadura, no sé, por un accidente o qué sé yo, siempre la llevaba la primera unidad. Uno como director de primera unidad igual tenía al menos un cierto poder, entre comillas, sobre la segunda unidad en la toma de decisiones, porque había una comunión entre las 2 unidades. Las 2 unidades tienen que ser unidades, tenían que unirse de alguna manera. El director de la primera unidad se encarga de eso finalmente. O sea, uno se reunía con el director de la segunda unidad, se veía una escena que ameritaba que uno dijera, oye, ojo con esta escena, hay que hacerla de esta forma o no. Generalmente el de la primera unidad tiene más experiencia que el de la segunda unidad, generalmente. Eso es básicamente lo de la primera y segunda unidad. Yo no sé ahora cómo se dan las cosas, pero antiguamente de esa escuela de Vicente, La Quena, siempre la primera unidad era la que llevaba más peso, es la que más graba, en definitiva también. O sea, de hecho, hay un porcentaje sacado en DIGA, que es esta corporación que está presidente Vicente, no sé si lo ubican, de directores y guionistas, y uno tiene que, poner cuándo participó, en qué teleserie, para el tema de eso, de que te pagan por las reproducciones posteriores de las teleseries y todo. Y se llegó a un promedio que es la primera unidad graba el 66% de la teleserie y la segunda unidad el 33%, algo así. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Que entiendo, no lo sé, desmiento, que hoy en día ya es un poco más parejo, ¿eh? Creo que es un poco más parejo, pero sin embargo la primera unidad siempre tiene más responsabilidad que la segunda. O no sé, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre ahora, la primera unidad manejaba las historias más importantes, por ejemplo, los protagónicos, y las historias más secundarias la segunda unidad. No es por desmerecer ni mucho menos, tiene que ver con una cosa de expertise o carrete de los directores, y así está conformado, digamos, la planificación de la teleserie. ¿Eres tú el que anda rondando por el colegio? Lavarenko está afuera, en otro cuerpo con otras manos, pero haciendo lo mismo. Alguien lo está imitando. Lo siento, Aloshka. Prepárate. Otro monstruo entró en tu vida. Después de haber dirigido la primera unidad de ¿Dónde está Elisa? Y Los Ángeles de Estela, Rodrigo Velázquez finalmente adquirió la dirección general de una telenovela del área dramática de TVN. Se trató de El laberinto de Alicia, teleserie nocturna original de Nona Fernández, que sigue dando que hablar al igual que en su época de transmisión, ya que fue el primer melodrama chileno que expuso,
aunque fuese en clave de thriller policial, la pedofilia y cómo operan los acosadores de niños. ¿Qué tan desafiante habrá sido para nuestro entrevistado que su primer proyecto como director absoluto haya sido El laberinto de Alicia? Fue una teleserie que a mí me gustó mucho, porque a mí me hace mucho sentido, en el fondo, una teleserie que te deje algo que trascienda. Primera teleserie que tocaba la pedofilia, yo me acuerdo que cuando hicimos Alguien te mira, yo grabé una escena cuando, con todo el trauma que tuvo Rudolfi, que era ¿no es cierto?, el asesino, digamos, que su madre la violaba. Contaba, y había una recreación de esa historia con su madre, y eso lo grabé yo. Y ahí a mí se me ocurrió, dije, pucha, qué ganas de contar una historia de pedofilia que no está tocado y que hoy en día pasa mucho, más de lo que uno se puede imaginar. Y yo me acuerdo que se lo comenté alguna vez a la Kena, en un pasillo, en una sala de edición, no tengo idea. Años después, se decidió hacer la teleserie. Y una gran teleserie porque era la primera que se contaba pedofilia, y era un desafío gigante porque, en el fondo, había que mostrarla de forma elegante, no tenía que ser chabacano, es un tema muy sensible, hubo mucha gente que no lo quería ver solo por el hecho que sea pedofilia, porque daba un poco de temor de ver estos niños, daba como una sensación de que no, era como muy difícil el tema. Yo me acuerdo también que quien me decía, yo voy a estar encima de este proyecto más que en todos los otros, porque es un tema que tiene que ver con la editorial del canal, muy delicado, y finalmente igual me la entregó porque le demostré que yo también tenía esa capacidad de ser una persona sensible y elegante a la vez para mostrar un drama tan potente como este que vivíamos en Chile. ¿Y por qué la recuerdo con tanto cariño? Porque yo trabajé mucho ahí a la par con la Nona Fernández, la escritora, y conversamos mucho, nos apasionaba el tema. Yo vi películas, ella también, y conversábamos, oye, podríamos agregar esto, todo. Tuve una participación más que en cualquier otra teleserie en términos de guión y todo, y la Nona, exquisita, ella fue muy receptiva siempre. Lo que más me dejó contento fue que al final de la teleserie la gente declaraba o acusaba por delito, por decirte 100, estoy inventando. Al terminar la teleserie habían 1500 denuncias de abuso. Y eso a mí me llenó el corazón, porque en el fondo yo soy comunicador audiovisual y en el fondo dentro de mis trabajos lo que a mí me importa es eso, que trascienda de alguna manera, y eso era muy importante que sucediera acá en Chile. Entonces lo logramos, por decirlo así, y ese es el gran objetivo que yo tenía dentro de la teleserie, más allá de que pucha, igual uno tiene que generar el suspenso, contar la cosa de esto, todo otro, había una cosa más de fondo que a mí me llenaba mucho, y que me sigue llenando hasta el día de hoy. Mis proyectos que estoy generando y todo tienen que ver con eso, provocar un movimiento profundo en las personas en términos emocionales y la realidad que se vive, que muchas veces la desconocemos todos. Entonces, para mí fue una teleserie que recuerdo con mucho cariño, más que cariño, con satisfacción, porque sentí que se logró lo que yo quería. Y como te decía ahí, yo conocí mucho más a la Nona y tuve un trabajo arduo, que muy bonito, y terminó finalmente con esa escena épica, que la conversamos y todo, y yo dije desde un principio, hay que hacer lo que todo el mundo dice cuando pasan estas cosas. Y literalmente se escribió la escena. Así que fue una gran experiencia. Siempre me ha tocado a mí como la parte de niño, ¿eh? Yo soy súper guaguatero y un poco, me gustan mucho los niños en general. Y también habían, si no me mal recuerdo, en esa teleserie habían coaching, porque también hay que tratarlo, explicarle bien en qué estábamos. Tú no podías mentir y decir, no, esto se trata de otra cosa. Pan, pan, vino, vino, pero una coaching que estuviera especialmente con ellas trabajando el tema. Si no mal recuerdo, también habían psicólogos abordándolo en esos términos, haciéndole ver que esto era ficción, que era un montón de cosas y todo. Y como no había nada explícito,
también no era una cosa, nunca pusimos niños desnudos, ni mucho menos, siempre se dejó mucho para la imaginación y de esa forma no fue muy difícil tratar con los niños. Una de las mamás de las niñitas era actriz, de hecho ella fue coaching también de su propia hija y creo que de algunas más, si no mal recuerdo. Entonces no fue difícil, fíjate, no fue difícil trabajar con niños en eso, pero sí era una cosa terrible, o sea, bueno, trabajar escenas donde fueron abusados fue duro, igual fue duro. Uno, aunque sabe que está trabajando en ficción y todo, un tema tan duro como eso, y que hasta el día de hoy sigue ocurriendo, es un gran tema y sensibiliza mucho. Para mí fue un anillo al dedo hacer esa teleserie, de todas maneras muy redonda, y como te digo, muy contento por el resultado, más allá de los números, que no los recuerdo, sí recuerdo los números de las denuncias, y que para eso para mí fue súper importante. Además de enfrentar críticas de sectores conservadores, esta apuesta no estuvo exenta de vicisitudes, ya que la actriz Sigrid Alegría, protagonista de El laberinto de Alicia, quedó embarazada de su tercer hijo durante las grabaciones de la teleserie nocturna. El equipo realizador hizo todo lo posible para ocultar la gravidez de Alegría en pantalla, al no estar considerado dentro de los planes para su rol. Pero al tratarse de la espera de un bebé de alto riesgo, las escenas que involucraban a la psicóloga infantil Alicia Molinari tuvieron que bajar su intensidad. Rodrigo Velázquez nos comentó si acaso el embarazo de Sigrid Alegría modificó el arco dramático de su personaje, para que otros acabaran por eclipsarla, o si no fue así. Yo no recuerdo que se haya cambiado el guión por eso, ¿eh? Estoy casi completamente seguro, no lo tengo muy fresco porque fue hace muchos años y todo. Evidentemente ocupamos cojines, ropa para evitar ese embarazo, que fue delicado. Quizás se eliminaron algunas escenas, puede ser que se hayan eliminado escenas. Claro, y decir, oye, hay que contarlo, pero con el plano acá igual es complicado, por lo tanto ahí fuimos ingeniando para abrir un poco más los planos y ponerse un cojín y que sea de forma natural. El vestuario ayudó mucho en eso. Puede ser que se hayan reducido escenas, pero yo creo que estaba planteado así el personaje. Estoy casi seguro que se puede haber planteado así de un principio, más allá de que tú encuentres que en el fondo, claro, ella como no se dio cuenta si era la que tenía más olfato en eso. Te mentiría, no, la verdad no lo recuerdo así tan claro, pero puede ser que se hayan sacado alguna escena para ayudarla a ella y no atorarla con tantas escenas, porque yo creo que se podría haber evitado, se podría haber embarazado, si se hubiera cambiado un poco la historia y todo, se podría haber embarazado en la teleserie. Ha pasado muchas veces. Ahora, claro, la historia no tendría de quién, porque estaba separado de Pancho Reyes, pero bueno, tenía un amor con... o sea, hubiera sido súper interesante para mí, por forma dramática, que hubiera quedado embarazada de Marcelo Alonso, ¿te fijas? Entonces, si se hubiese cambiado el guión, se podría haber aprovechado eso también. Entonces, por eso no estoy tan seguro si pasó eso. Freddy Carlos Pérez Rivas debe volver al hogar de sus padres biológicos, es decir, don Máximo Cotapos y la señora Virginia Donoso. Así como también don Nicolás Patricio Cotapos Donoso debe volver al hogar de sus padres biológicos, en este caso, su madre biológica, la señora Eloísa Rivas. Pobre Rico fue una teleserie en clave de comedia romántica familiar que transmitió Televisión Nacional de Chile desde el 2012 hasta el 2013. Es la telenovela más extensa que ha emitido TVN durante toda su historia y Rodrigo fue parte de ella, pero no por completo. Ya que Velázquez no participó en el alargue que sufrió la telenovela protagonizada por Simón Pesutich y Alonso Quintero. El éxito de Sintonía cosechado no garantizó la permanencia de Velázquez en las filas de la red estatal y después de 15 años trabajando para TVN, Rodrigo emigró a la competencia, en este caso, Canal 13. Pero ¿habrá sido Secretos en el Jardín el verdadero motivo por el que el entrevistado se fue de Televisión Nacional, o acaso fueron los más de 200 capítulos que acabó teniendo Pobre Rico? Fue Secretos, de todas maneras.
Yo te voy a decir por qué primero. Y segundo, a mí igual me da lata alargar las teleseries porque siento que de alguna manera te iba a chacrear, por decirlo de alguna manera. Yo participé de esas reuniones, de hecho, de la larga y todo, aporté con cosas, estaba acatando lo que estaban, las decisiones que habían tomado, que no pasan por mí. O sea, yo no puedo tomar esas decisiones, no las podía tomar con el cargo que yo tenía, y tampoco se me consultaba, ¿se va a alargar y se va a alargar? Nunca, obviamente, preguntando si oye, ¿te tinca que alargar? No. Y primero me fui porque tuve una gran oferta, no monetaria, como todo el mundo puede pensarlo. O sea, bueno, me mejoraron un poco, pero era muy poco la diferencia. Pero sí, en términos de proyecto, para mí, Secreto era demasiado tentador. Y además pasó una cosa, que yo cuando trabajé con la Nona tuve muy buena comunión con ella, entonces yo había hablado con Kena y le había dicho que yo quería volver a trabajar con ella, y como los van turnando, me tocó ser pobre rico, y mi próxima teleserie supuestamente me tocaba de nuevo con la Nona, que era lo que yo quería, ¿cachai? Porque puta, se formó una comunión entretenida. Y la Nona se fue antes, se fue mucho antes, cuando yo estaba haciendo Pobre Rico se fue al 13. Yo no tenía idea de que iban a hacer nada, absolutamente nada. Cuando llega el tema del alargue, me moría de lata, porque yo sentía que en el fondo no iba a dar resultados en términos de que terminara una teleserie bien. Cuando tú alargáis mucho una teleserie, el chicle ya empezó a caer casi en lo ridículo para inventar cosas que son inverosímiles, porque sostener una teleserie, 90 libretos, 100 libretos, y agregarle más todavía, chuta, al final terminé inventando cosas que a mí no me las creo, ni yo, ¿cachai? No me las creo yo, a mí me pasa a mí personalmente. Entonces una motivación para mí no era el alargue, y le estaba yendo muy bien a la teleserie. Yo lo pasé chancho, me reí mucho, fue increíble, lo pasamos muy bien, y el primer capítulo la rompió en rating, más de lo que nosotros esperábamos, un montón de cosas. Cuando me llaman de Canal 13 para trabajar con la Nona, y que en el proyecto Secreto en el Jardín, con un equipo liderado por James Wayne, que venía de la serie Los 80 con un exitazo gigante, donde tenían proyectos de serie y películas, donde yo podría haber sido partícipe de eso, porque ese era el proyecto, así partió esto, era innegable poder decir que no. Era una cosa totalmente... Yo siempre estoy en la búsqueda de cambiar, de crecer, de hacer cosas distintas, y siempre tuve la inquietud, porque ya llevaba harto rato marcando el paso en términos de dirección, sí, bien, qué sé yo y todo, pero esto fue una tentación gigante en términos profesionales, por toda la gente que había y todo. Yo no estoy hablando de que no fueran profesionales ni mucho menos, otros profesionales que se dedicaban a otro estilo de contar un cuento, y eso a mí me sedujo mucho. Y en el fondo yo estaba negociando en ese minuto en TVN y todo, con un productor nuevo que llegó y no me conocía, yo no lo conocía, se dijeron cosas, hablaban cosas, que yo en el fondo ya he hecho una promesa que continuaba, promesa que yo no estaba tan contento tampoco, que a lo mejor ese fue mi error, no manifestarlo tan vehementemente, y fue por el proyecto absolutamente, o sea, por todos lados por donde lo miré. Para mí, contar una nocturna como la de Secreto, con la Nona y con toda la gente que estaba a la cabeza en ese minuto en el canal, profesionalmente me hizo crecer mucho. Es una tercera que marcó mi carrera un antes y un después. Ese fue el motivo real por que yo me fui. Solamente por el término de proyecto y querer crecer. ¿Qué relación hay entre estos asesinatos, aparte del robo y la violación, detective? Todos de noche, en lugares apartados. Las víctimas son todas parejas que están buscando la soledad. Los impactos de balas son siempre en el mismo lugar de los cuerpos. No estamos en presencia de asesinos comunes y corrientes. Esto es producto de una mente muy perversa. Secretos en el Jardín fue un proyecto muy ambicioso para sus realizadores y para quienes apostaron por su producción dentro de Canal 13. Pero las dificultades aparecieron durante su etapa de grabación y empeoraron una vez esta teleserie nocturna ambientada en los años 80
fue estrenada meses después que finalizara su rodaje. Cambios de nombres y de horarios, baja sintonía, roces con el directorio de la estación por el estilo de la historia, y la consecutiva salida de personajes que pudieron haber salvado a la apuesta dramática de naufragar en la programación de la ex señal católica. A pesar de los sinsabores, Secretos en el Jardín tuvo un público seguidor, recibió elogios de la crítica especializada y es una de las mejores experiencias que ha vivido Rodrigo Velázquez como director de ficción. Era una teleserie muy ambiciosa en todos los aspectos, y efectivamente, sí, claro, de hecho la teleserie se iba a llamar Sangre en el Jardín, y se le cambió el nombre antes de empezar a grabarla, cosa que yo me opuse, evidentemente, porque me hacía mucho sentido. Hubo problemas absolutamente, de hecho hubo que cambiar guiones en el camino, se empezó a desmoronar un poco el proyecto que era inicialmente, cosa que yo ahí no tenía mucho que tocar, ¿eh? Yo llegué cuando estaba escrito hasta el 60 y algo del libreto. Yo me imagino que lo podría decir, un tema de ¿cómo se llama?, de oferta de demanda al canal, una cierta oferta de demanda del canal de parte de la familia en cuestión, y eso también amedrentó un poco el tema, que podía pasar ya cosas más graves, y se tomaron decisiones que para mí no eran correctas en términos de guión, y por otro lado se programó una teleserie que era totalmente invierno, con un ritmo de invierno, absolutamente, con un peso dramático para estar metido dentro de la cama y disfrutar una teleserie como esa. Fue lanzada en noviembre, una cosa impensada por todo el mundo, en noviembre cuando nadie ve televisión, y se hicieron muchos cambios, entonces es real. Yo desconozco exactamente los roces, quiénes fueron y cómo se dieron, pero de que lo hubo, lo hubo. Yo no fui partícipe de eso, en esos roces, yo estaba más preocupado de lo otro. Y bueno, ya el hecho de cambiar Sangre a Secreto, se le bajó también la otra parte, que yo siento de alguna manera que es la promesa que dio la teleserie, que esa fue la gran espina que yo tengo clavada de esa teleserie, porque la promesa era muy poderosa y no cumplió con la expectativa de la gente, porque no lo pudimos hacer, no se pudo hacer. Entonces cuando a ti te prometen algo y pucha, no te lo dan, evidentemente tiene un castigo, y sobre todo en noviembre, y sobre todo hicieron muchas cosas, daba la sensación de que el canal no quería tirar la teleserie, mostrar la teleserie. Pasó también entre medio que Hernández se fue a Mega, cuando yo me acuerdo que tenía capítulo 1 listo y el 2, y Hernández se fue. A lo mejor era una persona que también defendía hasta la muerte el proyecto, y después se fue al mar, y se fueron yendo todos, y en el fondo a lo mejor ellos los que defendían y les creían, de alguna manera, no tengo idea, por esos temas yo no los veía, y se desarmó, se desarmó. Entonces es una pena, porque fue una teleserie muy premiada y alabada a nivel intelectual en este país, de grandes directores, del lado de la serie y todo, que a mí eso me da lo mismo en realidad, y no de forma de que sea pesado, que me dé lo mismo, sino que mientras a mí, los trabajos que uno hace, más gente los vea, para mí es el éxito de hacer un proyecto, ¿me entendí? Más allá que tuvo premios, ganó premio de mejor guión, estuvo postulando a los mejores actores protagónicos, me pusieron a competir a mí como director con las teleseries, el mejor director, contra la serie, que eran los 80, o sea, era imposible que imagínate yo pelear contra los 80, era una cosa inviable. Entonces fue todo raro eso, y es la gran espina que tengo, porque es la teleserie más increíble que yo he hecho, en términos visuales, los tiempos, con los tremendos actores. Fue una teleserie muy, muy intensa, tenía muchas otras cosas que no se pudieron hacer, ¿cachai? Que finalmente el público castigó, y para mí eso es secundario. Me hubiera gustado mucho que la gente lo hubiera visto y haber dado lo que teníamos que haber dado realmente. Pero después los estudios avalaron todo lo que yo te estoy contando, que cuál fue el castigo, y evidentemente fue la promesa que no se cumplió. Aunque la segunda colaboración entre el entrevistado y Nona Fernández fue celebrada por su guión, por la investigación del caso de los psicópatas de Viña del Mar, y la atmósfera perturbadora que era capaz de transmitir,
también existieron comentarios señalando lo poco atractivas que resultaron ser las historias de amor, en contraste al thriller reinante de la teleserie. ¿Creerá Rodrigo que debió haber habido un mejor equilibrio o quizás mayor dedicación al romance en Secretos en el Jardín? Sí, el guión estaba muy apuntado a eso, a generar una tensión constante. Fue como que lo que se percibía al leer el guión. Creo que las historias de amor son vitales. Y yo creo que tienes razón. Quizá había que haber abordado mucho más el tema amor, pero no estaba escrito de esa forma. O a lo mejor la conversación en ese minuto no era eso. De hecho, habían cosas que te sacaban de ahí, unas famosas imágenes antiguas, lo que hacía en los 80, que de repente estaba el drama puro, y te ponían unas imágenes, Viña del Mar, y jugando gente en la paleta, y no sé qué, porque estaban comprometidos y tenían que mostrar la escena. Yo también creo que se podría haber sacado mucho más partido, porque si no, se transforma en algo que no se traspasó finalmente, la atención y todo. Porque si se hubiera mostrado, te hubieran dejado mostrar lo que estaba planteado y la premisa de la teleserie, cabía muy bien. Entonces, al sacar eso, cortar lo que hay cojo de las dos partes, finalmente. No está el amor y no está la otra parte. Porque si hubiera sido más gore, por decirlo de alguna manera, quizá hubiera nacido un poco más la necesidad de mostrar más amor en la escena o más. Pero cuando yo recuerdo, lo que yo leí, vuelvo a repetir, yo llegué cuando estaba escrito hasta 60 y algo, yo no veía guiones, no tenía mucha interferencia en eso, incluso como director general. Sí, puede ser un factor importante. Yo creo que el amor en cualquier teleserie o serie tiene que estar y tiene que mover emociones absolutamente. Pero yo no me acuerdo mucho que el guión estuviera tan romántico. Fue más sórdido, de alguna manera, en todo. Sí, igual habían ahí una escena bien romántica de Pancho Pérez bailando, pero dentro de todo este drama no sé si no cuajaba o hubo algo extraño ahí. Ahora, ojo, los estudios, yo no recuerdo que se hubiera hablado mucho de que faltó el amor. Yo creo que más que nada fue el gore que la gente necesitaba ver, o quizás ver esta escena a través de lo que pensaba el psicópata, definitivamente, ¿cachai? El morbo de saber qué hacía el psicópata y cómo operaba, que eso tampoco estaba, y que eso también arrojó también, y eso lo hace interesante de alguna manera. O sea, en otras teleseries y todo, que el psicópata o quien fuera, se develaba, y tú ibas ahí acompañando a este psicópata, viendo cómo pensaba, cómo se desarrollaba y cómo lo hacía, y eso atrae mucho. Pero cuando tú veías un psicópata que está lejano a ti también, que no se entiende cómo pensaba, no se entiende lo que provocaba, no se entiende qué lo movía, puede haber jugado un poco en contra. Así todo, creo que es una tremenda teleserie, muy bien escrita. Después de hacerla, todos pretenden ser generales y opinar a raíz de eso, pero en el minuto de vivirlo antes, como yo leí todo, estaba bien, pero lamentablemente se tuvo que modificar el libreto, y te vuelvo a repetir, se programó donde no tenía que programarse. Evidentemente siempre las teleseries yo nunca he quedado conforme con la teleserie, aunque le vaya bien. Uno dice, pucha, podría haber sido más esto, otro. No estaba muy bien plasmado el amor dentro de la historia tampoco, no había dónde más picar como para ahondar más. Me acuerdo que lo de la Antonella, que muere con su novio y todo eso, también ahí caló un poco hondo. Hay una historia un poco de amor, ellos se aman y todo, y las matan. Pero había un amor de padre e hija, más que el amor de ellos dos como pareja. Entonces, pucha, uno podría decir ahora, sí, podría haber sido así, podría haber sido así, pero finalmente se hizo lo que se pudo. Créeme que se hizo lo que se pudo. ¿Qué estáis haciendo aquí, usurpadora? Si
5 años transcurrieron para que Rodrigo Velázquez volviese a dirigir una telenovela en la pantalla chica y ahora en una segunda nueva casa televisiva, Chilevisión. Se trató de Gemelas, que fue grabada en su totalidad durante el 2018 y con el título provisorio de Luchita Rivera. Pese a su postergación inicial, cosechó una buena recepción tras su estreno. Fue protagonizada por Paloma Moreno, en un doble rol de hermanas separadas al nacer, y consistió en la primera teleserie hecha por la productora Parox, que destacaba por su larga experiencia en la realización de series. ¿Cómo se dio la llegada de Velázquez a Gemelas, y qué tal habrá sido la experiencia de partir desde cero en un canal que pretendía reactivar su área dramática, con una productora externa detrás y con un productor ejecutivo argentino a la cabeza, como lo fue Gustavo Bermúdez? Ahí habían otros directores, habían 2 directores, y entiendo yo que echaron a uno, y de ahí me llamaron a mí. Yo me había reunido antes con Bermúdez y todo, pero ellos querían a toda costa directores de serie, de alguna manera. Yo no cumplía con ese rol, obviamente, yo siempre había hecho teleserie y todo, y pusieron 2 directores. Tengo entendido que no gustó el trabajo de ellos. Y ahí me llaman a mí. Y ahí yo entré. Una teleserie que... Ahí partí de cero realmente. Me hicieron ver escenas que ya se habían grabado, había un par de semanas de rodaje. Y decidimos partir de cero, porque habían problemas. No un tipo nomás, de un par de cosas. No vale la pena ahondar. Y ahí partí de cero. Tremenda experiencia también, por Bermúdez no es director, o creo que hizo una película y todo, es un tremendo actor que fue muy famoso en Argentina, que después dejó de muy joven de trabajar y volvió con esta misión de parar un área dramática ahí. Es curioso, partieron con la idea de hacer una serie, esta teleserie, y estaban los recursos como para hacerlo, pero en términos de rendimiento, lo que se había ofrecido no daba para hacer una teleserie, no cuadraba por ninguna parte. Los guiones eran 120 libretos y se lograron hacer 87, creo, 86, 87 si no mal recuerdo, porque fue muy ambiciosa la planificación. No tengo idea de dónde viene esa planificación, nunca me quedó claro y todo, pero era una planificación no viable. En ningún caso, si a mí me hubieran planteado esto desde un principio, yo hubiera dicho, no se puede, porque tenía la experiencia de venir haciendo teleserie o serie o lo que sea. Y fue un tremendo aprendizaje, conocer otros métodos de trabajo y todo. Finalmente se quería una cosa, después se fue cambiando en el camino, nos empezamos a poner de acuerdo en cosas. También aprendí muchas cosas y entendí qué es lo que se quería. Tuve una buena relación con Bermúdez, muy cercana. Me delegó bastantes cosas, yo creo que más de la cuenta. Y fue una teleserie que fue tanto trabajo que yo siempre le he dicho y le he conversado con algunas personas del elenco, mira, hemos trabajado tanto, ha sido tan difícil esto, que alguna recompensa vamos a tener. Y dicho y hecho, una teleserie que tuvo un exitazo, porque no tiene que ver con los números, ¿eh? También tiene que ver con el rating comercial, que es como cuando se financian las teleseries. O sea, muchas veces el rating hogar te dice un número, pero lo que importa finalmente para los canales, para que se financie, es el rating comercial. A uno le gustaría que fueran todos los ratings buenos, evidentemente, yo no puedo mentir en eso, que te viera la mayor cantidad de gente y todo, pero creo que fue un muy buen pie de partida para que se hubiera sostenido el área dramática en Chilevisión. Entonces, llegando a un escenario donde habían despedido un director, donde no todo lo que había no gustaba, era un elenco que estaba muy decaído, un grupo humano un poco desorientado, que me tocó a mí un poco lidiar con eso y tomar la rienda y darle con tu tipo. Había que planificar y hacer todo. Y curiosamente, esa teleserie la grabamos, se guardó un año, que entiendo que en ese año se editó, y se recurrió a todo lo que hacían las teleseries finalmente, que eran los Zoom. Esos Zoom no existen, yo nunca jamás.
lentes intercambiables fijos, no teníamos zoom, o algunas cámaras tenían zoom, pero yo nunca hice un zoom en una cámara, o sea, yo creo que 1 o 2 veces, y todos los zooms que tuve al aire fueron electrónicos, de forma en edición. Se le empezó a dar el vamos a como una teleserie más en términos de lenguaje, todo lo contrario que se planificó a un principio, que a mí exigían, no, tiene que ser de teleserie, tiene que ser esto otro, bla, 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 y se fue cambiando un poco en el camino ese primer indicaciones, digamos, que yo lo comparto plenamente, porque hay gente que Parks no había hecho nunca teleserie. Bermúdez está muy retirado de lo que era teleserie hace mucho tiempo. Bermúdez tiene más de 50, no sé cuánto, ha evolucionado las teleseries en miles de cosas, y en el fondo, chuta, llegar a un buque así fue súper costoso para mí. Iba a haber gente que te iba a querer o no, que quería el otro director y todo. Fue un trabajo súper acucioso de mi parte en términos de agarrar ese caballo y sacarlo adelante. Y creo que lo sacamos con creces. Hubo crisis, hubo de todo. Es parte del trabajo, es parte de cualquier proyecto. O sea, una teleserie donde la Paloma tenía una cantidad de escenas que te morí, pasaban todas, ella estaba en todas las escenas, en el libreto, en todas las escenas, más encima doblada, más encima una teleserie que era con una banda que tocaba en vivo, más encima una pensión que eran masivas de 14, 15, yo llegué a tener 18, 20 personajes todos los días grabando escenas masivas. Por lo tanto fue muy agotador, súper agotador, porque tenía que cumplir un plan de rodaje que se estipuló, que evidentemente ese plan de rodaje nunca ocurrió porque era imposible, pero yo dándolo lo mejor de mí, de mi expertise y todo, para tratar de sacar lo más posible escena y todo. Y creo que lo logramos con creces y el público nos premió con este rating y el canal quedó contento. Muchas felicitaciones por el trabajo que hicimos, todo. Fue una gran experiencia también, o sea, absolutamente, trabajar con argentinos, intercambiar ideas, de pelearlas de uno. Pucha, es lo que hace interesante esta pega, si no sería una lata. Entonces, había un grupo que grababa, era más del lado de la serie, había otro grupo más de teleserie, que se fueron mezclando. Nada, todos remando al final para el mismo lado, sacando adelante el proyecto. Había de dulce y a gras, pero finalmente es parte de la pega, como cualquier otra, y la sacamos orgullosamente. Yo estoy muy orgulloso de esa teleserie, y muy apenado a la vez también por no haberse continuado el tiro con otra. Si tuvo tan buen resultado interno, ¿por qué no haber continuado con otra? Entonces esas son las cosas que a veces uno cuesta tanto aceptar un equipo, y que después se desarme, pucha, es una lata, pero bueno, así se dio. Gemelas lidió con hechos luctuosos durante sus grabaciones y después de terminadas sus transmisiones, ya que 2 actores del elenco fallecieron de causas naturales. Primero fue Nelly Meroane, que a sus 90 años, no pudo terminar de grabar su participación en la teleserie de Chilevisión, que acabó transformándose en su trabajo póstumo. Y por último, José Secal, cuyo deceso se originó durante el 2021, casi imitando lo ocurrido en la ficción, ya que su rol en Gemelas también tuvo un destino similar. Rodrigo Velázquez tiene mucho que decir respecto a cómo fue conocer y trabajar con estos artistas, y la pérdida que significaron para su carrera profesional. Nelly Meroane alcanzó a grabar creo que 2 o 3 escenas y fueron conmigo. Yo la conocí desde muy chiquitito, la Nelly Meroane del 13, y era como ver a mi abuelita en el set. Era increíble, yo la abrazaba, se reía, ella estuvo muy agradecida de cómo yo grabé con ella y todo, y cuando me dicen que falleció fue un golpe súper grande, de verdad, yo lo pasé muy mal, porque yo estuve con ella pocos días antes, ya creo que se cayó, se pegó un golpe en la cabeza, y ahí se empeoró y todo, y falleció. Entonces, nunca me había pasado una cosa así. Pucha, es un recuerdo, se me paran los pelos, Es un recuerdo muy lindo que lo tengo guardado en mi corazón, porque yo grabé con ella y sus palabras siempre fueron de agradecimiento, y para mí era un estandarte de las teleseries, y era muy tierna, muy cariñosa.
fue súper duro. Y además, pucha, yo le escribí a Gustavo, le dije que en el fondo sentía que había que mencionarla cuando salió la teleserie al aire, de todas maneras, que había que hacer algún, no sé, un cartón con palabras de recuerdos con ella y todo. Y lo que hicieron fue increíble, poner su escena que salió al aire y finalmente después se intercambió por Lacrimanesa. Entonces lo encontré muy bonito, muy lindo, un gran homenaje para Nelly. Pepe Segal también es un encanto de persona, hicimos muy buenas amigas. Yo generalmente con la gente más adulta me llena mucho, y él para mí era una persona encantadora, acogedora, extraordinaria, y logramos muy buena relación, almorzábamos juntos, muchas veces yo me iba al camarín y conversábamos de la vida, ¿no? De la teleserie, de la vida y todo esto. Sí, lamentable, se veía tan bien Pepe Segal, rosadito, calentito, que yo le ponía una bufanda para salir, porque salir del camarín hacia el estudio en invierno, un frío, olvídate, yo le ponía una bufanda para que saliera bien abrigado, todo. Es una persona que estaba completamente sana, o al menos lo que yo pensaba. Nunca demostró nada, al contrario, estudioso, meticuloso, un tremendo profesional. Fue triste, muy, muy triste. Yo le escribí a la Adela, yo supe por ahí que estaba grave, ya estaba grave, y le pedí que por favor le hablara de mí y que le mandara mi cariño y mi abrazo y todo, que para mí era súper importante que él escuchara de que yo le estaba dando toda su fuerza, y lamentablemente ese mismo día falleció. Entonces fue horroroso. Yo emocionalmente también estaba mal porque hace poco había muerto mi madre, chuta, también tuve unos males emocionales también muy fuertes, entonces me afectó más de la cuenta. Lo de Segal estaba más cerca de lo que yo estaba viviendo también. Entonces, pucha, es una pena, porque bueno, me imagino que en esta carrera son cosas que tienen que empezar a pasar. Yo estoy más viejo, la gente está más vieja también, por lo tanto se empiezan como a ir algunos. Pucha, y trabajé codo a codo con él. Se murió, como tú bien dices, la teleserie. Pena, porque ¿qué más puedo decirte? Una pena enorme, profesional, que no alcancé a despedirme de él, de tomarle la mano, decirle cuánto me ayudó, escucharlo, no, de hablar de la vida, muy sabio él, muy sabio, y además era una persona muy cálida, esas personas que no te cansáis de hablar con él, ¿cachai? Así que nada, fue una experiencia muy, muy triste, y bueno, hay que estar preparado para todo lo que viene, porque me imagino que esto seguirá sucediendo, porque, bueno, la ley de la vida, ¿no? Actualmente, Rodrigo Velázquez posee su propia productora audiovisual, en la cual actúa como director ejecutivo, Bro Producciones. Pero después de haber participado en 15 teleseries y dirigir personalmente 4 melodramas, ¿le interesa incursionar en la dirección de series u otros formatos? De todas maneras. O sea, es lo que me mueve en este minuto, y en el fondo, vuelvo a repetir, soy comunicador audiovisual, por lo tanto a mí todo lo que sea audiovisual me atrae mucho. Viví una gran etapa en las teleseries y soy un agradecido enormemente a las teleseries. Les tengo un enorme cariño por toda la gente que la hace todavía. Si yo tengo la oportunidad de hacer una teleserie nuevamente, obviamente que la voy a hacer porque me gusta, pero sí estoy abordando otros temas, absolutamente. O sea, me siento muy capaz de hacer otras cosas, de hecho en eso estoy, hasta en publicidad. Estoy iniciándome con mi productora, ya poniéndole ahora la pata firme. Publicidad, serie, lo primero serie, pero estoy abierto a muchas cosas. De todas maneras, me encanta lo que hago, lo disfruto, me considero una persona creativa, y no sé, pues este tiempo me ha dado para meditar mucho estos 2 años de pandemia, de crisis a nivel mundial, en todos los ámbitos, y reflexionar mucho. Entonces, sí, de todas maneras, o sea, serie para mí sería increíble, de todas maneras, y publicidad también, ojo, que me gusta mucho la estética, me gusta mucho esa parte también, fanático de la estética, la fotografía, un montón de cosas. Entonces estoy siempre abierto a lo que venga, todo lo que sea audiovisual, yo encantado, donde yo pueda hacer un aporte, me sienta un aporte,
y que sea un desafío mejor todavía. No, yo me aburro luego, me aburro un poco luego de ser siempre lo mismo. Entonces, aunque haya durado no sé cuántos años en las teleseries y todo, pero ahora estoy en una etapa de mi vida que claro, estoy abierto a absolutamente todo, sí, de todas maneras. Así que yo en eso estoy, no puedo adelantar mucho, pero se vienen cosas, creo que muy interesantes, adelante, muy, muy interesantes. Es hora de conocer cuáles son las telenovelas preferidas de Rodrigo en sus casi 28 años de carrera audiovisual. Es que, pucha, es súper difícil decir teleserie favorita, pero o la que menos me gusta, no. Yo creo que la que me marcó en lo profesional y todo, y que siento de alguna manera que crecí, fue Secreto del Jardín. Dice también ¿Dónde está Lisa?, la teleserie más vista del People Meter hasta ahora, nocturna. ¿Dónde está Lisa? Fue una gran teleserie también, donde los números arrasaron, fue exitazo y todo. Pero era una teleserie que también estaba dentro de lo que yo venía haciendo, por decirlo de alguna manera. En cambio, Secreto quebró todos los esquemas que yo venía haciendo. Entonces me hizo sentido sentirme capaz de hacer muchas cosas más de lo que ya hice ahí. Como que me abrió la puerta y decir, oye, ¿sabéis qué? Estoy para hacer más cosas y mejores que esta, de todas maneras, y tengo las ganas de hacerlo y me siento capaz, ¿cachai? Me dio como la seguridad. Esa teleserie me marcó mucho, lo encontré increíble. En la narrativa, la fotografía, trabajamos unas cámaras súper pencas, tú no te imagináis. Y le sacamos un tremendo mono a la teleserie. Vibramos, yo iba feliz a grabar esa teleserie. Bueno, en general, todas las teleseries yo iba feliz porque me gusta, me encanta. Pero yo creo que esa es una dentro de mis favoritas, porque tengo otras también, pero porque también Poder Rico también para mí fue entretenido. La pasé increíble con la Amparo haciendo esa loca de patio, de la comedia, que también me encanta la comedia, lo paso bien, me río mucho, me pongo creativo también y todo. Entonces, son varias, pero esas dos, y ¿Dónde está Lisa?, que la rompió de todas maneras y que sufrimos mucho también, yo soy papá, así que también uno va a ponerse en el lugar de los personajes. Y lo último que queremos que Rodrigo Velázquez nos responda es, ¿qué necesita la ficción televisiva en el actual panorama? Yo creo que es gente valiente, porque en el fondo hoy se está jugando al poquitito, al arriesgar poco, al arriesgar muy poco, porque claro, los presupuestos y todo, si te va mal, entras en la crisis y todo eso. Bueno, primero, gente valiente, y segundo, historias increíbles. Historias que sean increíbles, que emocionen, que te agarren y jueguen con tus emociones. Creo que esas dos cosas para mí son fundamentales, que te muevan hasta la última fibra, sea comedia, sea lo que sea, romance, sea un thriller y todo, una historia que de principio a fin te revuelva las emociones. Es lo que a mí me pasa, finalmente, que yo agarro una historia y digo, no, esta weá, tengo que contarla porque esto es increíble y tiene muchos giros y todo. Entonces, gente valiente y una tremenda historia. Bueno, y después viene evidentemente el casting, ¿no es cierto? Y ya viene la parte más también práctica, pero hoy en día eso, apostar de nuevo a la ficción sin miedo, porque hoy día si te va mal acá, te puede ir bien afuera. ¿Por qué pensar tan localmente? Hay que pensar en la globalidad, hay que jugar un poco con la idiosincrasia chilena, evidentemente, conectado con el país, que lo encuentro absolutamente bueno, pero también con ese pensando también en la exportación, o las redes sociales, estar abierto un poco al 360 que hoy día está ocurriendo, y estar absolutamente conectado con lo que está pasando hoy en día sin tener miedo. Yo creo que la ficción no tiene un reglamento y no tiene límites para nada. Hay que salirse de los estereotipos y jugar a eso y arriesgar con compromiso, con responsabilidad. Pues tampoco se trata de hacer una locura y un bolón, ¿cachai? Pero yo creo que hay gente valiente que se atreva a apostar a una buena historia y tener el olfato de saber elegir una buena historia. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo y del testimonio del invitado. No olvides dar tu like, comentar y compartir con tus amigos.
Nos vemos muy pronto en otro video más de Grandes en el Área.